El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El mundo empresarial está indignado con la propuesta de reducción de la jornada laboral. La patronal de los empresarios, la COE, estima que llevará al tejido productivo a tener que absorber un coste estimado de entre 21.000 y 24.000 millones de euros y que acarreará importantes pérdidas de empleo y de empresas, especialmente pequeñas y medianas. A pesar de este panorama, el Gobierno ha mejorado las perspectivas de crecimiento de nuestra economía. Estima que el PIB crecerá un 2,6% este año, 2 décimas más de lo anunciado en otoño, impulsado por un crecimiento del 4,5% en la inversión de las empresas y empujada a su vez por el plan de recuperación, aunque la inversión es precisamente lo que peor está hoy en día en nuestra economía y no hay noticias de que estén funcionando ni el plan de recuperación ni los fondos europeos. También esperan que el consumo privado suba un 2,8% por la mejora del mercado laboral y que el consumo público o gasto público crezca un 2,6%, frente al 4,9% que lo hizo el año pasado. Además, confía en que este año la tasa de paro baje del 10% y se sitúe en el 9,7%. Por otra parte, al margen de estos temas, esta semana estamos conociendo unos resultados en general muy buenos de la banca española. Para hablar sobre todo ello, tenemos aquí con nosotros a José María Rotellar, profesor y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenido, José María. Hola, ¿qué tal? Y a Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Free Market Corporate Intelligence. Bienvenido, Lorenzo. Muy buenos días. Oye, pues si os parece, empezamos por la reducción de la jornada laboral. ¿Qué os parece y qué consecuencias más dañinas veis si finalmente se aplica así, tal como se prevé? José María, por ejemplo, si quieres empezar. Bueno, pues a mí lo que me parece es que es un despropósito. Lo que supone es un incremento directo de costes de alrededor de un 6%, dada la elasticidad al respecto que hay. Eso es cargar con más de un 6% de coste adicional a las empresas, una subida del salario real de más de un 6% y al final lo que va a derivar es en menos jornada, menos empleo, porque eso va a empobrecer a muchísimas empresas. Las grandes podrán absorberlo, subiendo precios que pagarán los consumidores, pero las pymes, los autónomos no van a poder hacerlo. Como es la mayoría del tejido empresarial español, bueno, pues muchas pymes desgraciadamente tendrán que cerrar o despedir a sus trabajadores, igual que los autónomos con personas, con trabajadores a cargo, y por tanto la solución propuesta por el gobierno, porque ya no solo la vicepresidenta del gobierno de Sumar, sino todo el gobierno, porque el ministro de Economía le doblaron el pulso, pues es nociva para la economía y lo único que se une es a otra serie de medidas que lo que hacen es poner en peligro el desarrollo del mercado laboral, como es la imprudente subida del salario mínimo interprofesional, el intento de incrementar la indemnización por despido y la rigidez existente en el mercado, en el conjunto del mercado laboral, que intentan introducir un día así y otro también los miembros del gobierno. Lorenzo, ¿cómo ves? Porque claro, uno de los factores clave ha sido que no se ha hablado con los empresarios, ¿no? Ellos se están quejando ahora, pero claro, no sé, a lo mejor, pues no sé, hay que adoptar otra actitud. Bueno, sobre todo hay que tener en cuenta, ¿no? Son los que crean los puestos de trabajo, pero es una situación un poco pintoresca, ¿no? Y a priori nada buena para el futuro del empleo. Bueno, yo creo que José María lo ha explicado con muchísima claridad. De entrada, imponer una reducción lineal de jornada laboral en toda la economía española sin tener en cuenta no solo la diversidad de sectores, sino la diversidad de empresas es absolutamente surrealista. Es decir, porque se producen unas distorsiones brutales que afectan de manera muy intensa a las pymes, que es el 99,08% del tejido empresarial español. En ese escenario sucede además un factor adicional, que la reducción de jornada laboral sin reducción proporcional de salarios, en el caso de las pymes con tasas de productividad del factor trabajo negativa, le introduce una presión de costes tan sumamente fuerte que, como apuntaba muy bien José María, se traduce inexorablemente en el cierre de muchas empresas y también, por supuesto, en el aumento del desempleo. Estas cosas hay que negociarlas
en función entre los interlocutores sociales y a nivel de empresa, llegado el caso, pero no se puede hacer por decreto general, porque es desconocer la realidad. Como lo mismo sucede con el salario mínimo, que la subida del salario, que el salario mínimo sea el mismo en Madrid que en Extremadura, no tiene ningún sentido y lo que produce es unas distorsiones brutales en el mercado de trabajo y por lo tanto una destrucción de empleo y de actividad económica. ¿Qué sucede? Pues lo que sucede es que esto es simplemente un paso más en el control de la actividad económica y en este caso del mercado laboral por parte del gobierno, con un intervencionismo asfixiante en un mercado laboral que es de los más rígidos, por no decir el más rígido de la OCDE, lo que explica claramente un diferencial de paro entre la economía española y las medias de estas organizaciones que casi la dobla. Este es el éxito glorioso de una política laboral que es absolutamente ignorante de lo que es la realidad económica y empresarial. Y dicho eso, la experiencia de reducciones laborales en los últimos 20 años que se han aplicado en Europa han sido un fracaso. No solo no han creado empleo por la idea de repartir el empleo reduciendo la jornada laboral, sino además de no crear empleo, han destruido parte del empleo existente. Uh-huh. Esto a lo mejor, claro, podría uno pensar que florecerá más economía sumergida, aunque también están incidiendo en el mayor control, seguimiento del número de horas que... O sea, será una combinación que no sé cómo... O sea, seguramente la economía sumergida subirá, ¿no? O sea, que habrá trabajadores que trabajen más horas sin control, digamos, aunque en teoría eso se va a seguir más, ¿no? Desgraciadamente la economía sumergida subirá, es algo que hay que erradicar, pero que con medidas como esta el gobierno la incentiva y van a quedar trabajadores desprotegidos. Va a haber una merma en las cotizaciones a la seguridad social, en los impuestos que se pagan y por tanto un deterioro conjunto, no conduce a ningún lugar, y el conjunto de otras medidas que quiere imponer, la desconexión obligatoria, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Si no es, no se trata de que nadie tenga que estar trabajando sábados, domingos y a todas horas. Se trata de tener flexibilidad por ambas partes y que en un momento dado de necesidad se pueda trabajar, igual que en un momento dado de necesidad una persona tiene que ir al médico y no tiene que haber ningún problema para ello, ¿verdad? Bueno, pues en eso es en lo que hay que estar y no en la rigidez que quiere imponer la señora Díaz, que lo único que quieren es, primero, repartir el trabajo. Segundo, ese trabajo repartido, por lo general, no será a tiempo completo, sino en gran parte será a tiempo parcial, que muchas personas pueden trabajar a tiempo parcial porque así lo desean, pero hay muchísimas otras personas, que desean trabajar a tiempo completo y que no pueden. Está aumentando el pluriempleo, lo cual también denota que las personas quieren trabajar más, no menos, y a lo que nos quieren conducir es a una economía subsidiada, donde muchas personas dependan del subsidio que les pueda dar el gobierno, en lugar de poder valerse por sí mismas, que es lo que quieren la mayoría de las personas, es ir hacia una economía empobrecida, no hacia una economía que quiere desarrollarse por sí misma. Un matiz introductorio ahí que yo creo que es muy interesante. Los últimos datos de Eurostat, en línea de lo que apuntaba José María, dice que 1.100.000 trabajadores en España querrían trabajar más horas. Es decir, es una medida no solo letal para las empresas y para el empleo, sino absolutamente contraria al deseo de un porcentaje amplísimo de trabajadores en este país. Luego es una medida, desde ese punto de vista, si la pusiéramos en el tono populista que tanto le gusta al gobierno, antidemocrática. Uh-huh. Oye, dos pinceladas, porque vamos justos de tiempo, sobre, bueno, por un lado, las previsiones del gobierno, de la revisión de previsiones. Bueno, curiosamente, pues hablan de la inversión de las empresas como el principal factor de incremento del PIB este año, ¿no? Porque lo ponen por encima, hablan de un 4,5%, un incremento del 4,5% como principal vector, y luego ponen al consumo privado y luego en último lugar al gasto. Consumo privado 2,8 y gasto público 2,6, ¿no? Cuando el gasto público es lo que estaba tirando ahora, básicamente, ¿no? Bueno, es curioso ver cómo cada vez hay más volatilidad en las revisiones que realiza el Instituto Nacional de Estadística. Las revisiones son normales, pero con tanta volatilidad y tanta intensidad, no. Y
y las revisiones pues pueden ser hacia arriba o hacia abajo, pero últimamente siempre son hacia arriba desde que hubo cambio en la presidencia del INE, ¿no? Yo digo que las revisiones son normales, pero con tanta intensidad no las hemos visto nunca, ¿no? Y si es con tanta intensidad, es que ¿qué es lo que se está estimando ahora de una peor manera que antes, o con qué elemento no contamos para poder estimar un poquito más afinados, ¿no? Sorprende la variación importante que ha habido en la inversión, ¿no? Que venía de caer muchísimo, de repente ha subido muchísimo, cuando la tendencia de todos los indicadores parciales no es esa, sino más bien la contraria, más bien descendente, ¿no? Y también sorprende mucho la sustitución perfecta que en el cuarto trimestre se ha realizado de la demanda externa que cae por la demanda nacional, ¿no? Consumo e inversión. Hay prácticamente una sustitución perfecta, cuando realmente por el poder adquisitivo y por el empeoramiento del poder adquisitivo y el empeoramiento de expectativas no parece que así sea. No obstante, la revisión al alza en 2025, bueno, pues se produce por mero efecto estadístico, ¿no? Porque lo que han hecho ha sido revisar al alza dar un mayor crecimiento en el cuarto trimestre de 2024, revisando en ocasiones a la baja los trimestres anteriores, y eso ha impulsado el cuarto de 2024, y al impulsar el cuarto de 2024, inmediatamente, aunque no se creciese nada en 2025, solo por efecto estadístico, los 3 primeros trimestres crecerán más en tasa interanual. Como el dato definitivo de un año se construye a partir de la media aritmética de las 4 variaciones interanuales de los 4 trimestres, bueno, pues teniendo 3 de ellas hacia arriba ya es un impulso importante, ¿no? Sí, la inversión privada no se va a recuperar con la intensidad que dice el gobierno, en mi opinión, bajo ningún concepto, salvo que se produjera una masiva ejecución, que no se está produciendo hasta el momento, de lo que son los fondos Next Generation que llegasen teóricamente a las compañías. Los datos que tenemos hasta ahora son que de los 160.000 millones de euros que ha recibido España de fondos Next Generation desde su puesta en marcha, se han ejecutado aproximadamente en promedio el 12,7%. Y de ese 12,7% solo han llegado al sector, el 88%, si me permitís la licencia, se lo ha merendado el sector público. Luego, solo es posible, con las expectativas y con los indicadores en efecto parciales que presenta la inversión, que es que viniera de ahí, porque desde luego no existe un ánimo inversor ni expectativas de inversión en las empresas que soporten las previsiones del gobierno. Y respecto al consumo respecto al consumo privado, vamos a ver qué pasa, porque entre otras cosas en estos momentos el consumo privado per cápita en España está todavía en niveles inferiores a los de 2019. Me cuesta creer que con un crecimiento de los salarios y de la renta disponible de los hogares como el que tenemos en perspectiva y como el que se está desarrollando, sea posible esperar un repunte muy sustancial del consumo privado. Con lo cual, ya veremos. Dicho eso, las previsiones que hace este gobierno, con la volatilidad que tienen, son absolutamente, un ejercicio de economía ficción sostenido además por un INE en efecto que no solo no altera las previsiones las estimaciones de una manera absolutamente inédita en los países de la OCDE en volumen, sino que ya realmente cada vez es más difícil que tenga un mínimo de credibilidad. Hoy, un último comentario sobre resultados de la banca, que os está pareciendo, en fin, pues muchos están hablando de beneficios récord. ¿Cómo lo ves, José María? Bueno, vamos a ver, están teniendo que lidiar desde hace mucho tiempo, tuvieron que lidiar con unos tipos muy bajos, después, pues han tenido un pequeño repunte en el margen de intermediación con la subida de tipos, ahora tienen que afrontar otra de tipos, pero yo creo que están gestionando eficientemente, el margen por comisiones está siendo mayor y en general la banca, si hablamos de la banca española, yo creo que es una de las bancas más eficientes que hay internacionalmente, realmente, ¿no? Entonces yo creo que eso se puede ver con los resultados que han dado todas y cada una de las entidades que de momento lo han presentado, y con especial impulso la del Santander, ¿no? que ha sido un resultado muy brillante. Lorenzo. Sí, tenemos una banca comercial excelente, que es una de las, en efecto, de las más eficientes y competitivas del mundo,
y en el momento en que los bancos, que han aguantado el tirón de unos tipos de interés muy bajos, incluso reales negativos durante muchos años, han aprovechado la subida de tipos, como es natural, después del trabajo que habían hecho antes para mejorar sus márgenes y producir unos resultados que son muy razonables. Creo que es una magnífica noticia para la economía española y muestra una vez más que, a pesar del gobierno, las entidades y las empresas españolas pueden ser muy eficientes y obtener buenos resultados por una magnífica gestión. Muy bien, pues con esto hemos llegado al final. Muchas gracias a José María Rotellar, a Lorenzo Bernardo de Quirós y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.